estamos viendo que tenemos dones del hablar, ¿sí? Aquellos que tenemos la experiencia de orar, pues bueno, hay una manera de orar, bueno, pues con el entendimiento, pero tenemos otro don, un don del hablar, que es el hablar en diversas lenguas. Es parte de los 3 dones del Espíritu que tienen que ver con el hablar: el don de profecía, el don de diversas lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Amén? Entonces, los dones del hablar, Dios los usa a su pueblo con estos dones para comunicar pensamientos de su mente a la iglesia, ¿sí? Los dones del hablar son aquellos mediante los cuales el Espíritu Santo expresa sus pensamientos y sentimientos para beneficio de la iglesia. ¿Ok? ¿Cuántos somos iglesia aquí? Amén. Bueno, el don de profecía tiene la virtud, ¿sí? Hablan a la iglesia para edificación, para exhortación y para consolación. Debe de tener estas 3 virtudes, hermanos. El don de profecía, si no, no cumple, ¿sí? Tiene que hablar de edificación, pero también exhortar y consolación. Amén. Bueno, entonces, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 al 6, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La palabra profetizar significa predicar, hablar, ¿sí? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, entonces, el don de lenguas cumple un propósito de parte de Dios, que es edificar primeramente a nosotros, aquellos que tenemos el don de lenguas. Nos edifica. Es un don en donde el Espíritu mismo intercede por nosotros. Aparte, es un idioma o una lengua que Satanás no comprende, no entiende. Es la conexión directamente de nosotros a través del Espíritu con el Padre, ¿sí? Entonces tú y yo debemos de entender que se puede definir como un don sobrenatural del hablar en una o más lenguas desconocidas. Vemos que la palabra griega para lengua en 1 Corintios capítulos 12 al 14 es glosa, ¿sí? Y esto se refiere al órgano del cuerpo y por extensión a alguna lengua hablada. Bueno, entonces el don de lenguas tiene si tú no tienes el don de lenguas, ¿qué puedes hacer? Empezarlo a pedir, y será Dios en su soberanía el que te lo puede dar. ¿Cuál es el fin del don de lenguas? Edificación para uno mismo. Es un don sobrenatural, ¿sí? Es un don sobrenatural. Ajá. El término usado es glosolalia. Glosa en lengua como órgano de la boca y también idioma o dialecto. Y la palabra lalía es hablar, conversar o dialogar. ¿Ok? Entonces, es un idioma o un dialecto, ¿sí? Y hablar, conversar o dialogar. Cuando nosotros estamos hablando en lenguas, estamos hablando en un idioma o un dialecto desconocido, ¿sí? En el ámbito espiritual, y estamos conversando y hablando con Dios. ¿Para qué? Para edificación de uno mismo. Dios dice que si alguno de nosotros tiene el don de lenguas, bueno, lo puede usar en la congregación, sí, pero debe de haber alguien que interprete esta lengua. Si no, nada más hablo para mí, ¿sí? ¿Ok? Para mi edificación.
El don de hablar diversas lenguas, la Biblia habla de diferentes familias de lenguas. 1 Corintios 12:10 lo vamos a leer para que lo veamos. La palabra glosalalia, ¿ok? 1 Corintios 12:10 dice: Amén. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, entonces vemos que es diferente familia de lenguas, tiene que ver con la interpretación y el hablar, ¿ok? En 1 Corintios 13:1 se refiere a lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Esto implica que alguien puede hablar en una lengua angélica? Sí. Dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que repite. Ok, bueno. Entonces, ¿alguien podría hablar en una lengua angelical? Sí. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas nunca aprendidos por el que habla. Yo, hermanos, cuando recibí este don de parte de Dios me impactó porque son lenguas que yo no entendía, ¿no? Es un idioma que yo no conozco, pero cuando recibí este don de parte de Dios es algo que yo anhelaba en mi corazón y se lo pedí con fe en clamor a Dios, y Dios me lo concedió. Ajá. Generalmente vamos a entender que esta lengua no es entendida por la mente del que habla, no es entendida, nosotros no entendemos, ¿sí? Entonces vamos a ir a 1 Corintios 14:14 y vamos a ver que aquí nos da una clave muy importante, ¿sí? Si yo no sé lo que dice, debe de ser nada más para mí, pero puedo pedir que Dios me dé la interpretación, ¿sí? Señor, no entiendo lo que estoy hablando en lenguas, pero Padre, yo te pido que tú me des la interpretación, ¿sí? Eso podemos hacer. Y vemos que su manifestación es una manifestación sobrenatural, no es inventada por la persona. Bueno, hoy en día hay falsas personas o falsos maestros que piensan que esta lengua la pueden manipular, pero luego se ve cuando una lengua es falsa, ¿no? Te quiero decir que cuando el Espíritu empieza a obrar en una persona que tiene lenguas, realmente es algo que sale espiritualmente, tú no lo controlas, o sea, eso viene inmediatamente a tu boca, ¿no? No es algo que tú puedes manipular, ¿no? Como hoy en día mucha gente pues malamente está manipulando las lenguas, pero no, viene, es inspiración divina, yo te lo puedo decir claramente, es una inspiración divina, ¿no? Bueno, su propósito, hermanos, es un propósito divino, ¿sí? Este don, pues yo he estado orando en estos días pidiéndole a Dios que aquellos que no tengan el don de lenguas, pues que Dios en su voluntad se los conceda, pero tú también tienes que pedirlo, ¿sí? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14 y vemos que aquí el apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Él nos menciona ¿qué es edificación? Bueno, quiero decirte que la palabra edificación tiene que ver con construcción, ¿no? ¿Qué es lo que va a construir Dios en mí? Bueno, pues va transformando la mente, los pensamientos, va trabajando en nosotros. Por ejemplo, hay cosas que de repente yo no sé y yo empiezo a orar en lenguas y Dios me va dando la respuesta, ¿no? ¿Sí? Dice 1 Corintios 14, versículo 14. Dice: ok, perdón, vamos a ir al 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, nosotros tenemos que procurar
Y dice, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿yo puedo pedir el don de lenguas? Sí, puedo. Y puedo pedir el don de interpretación, también puedo pedirlo. ¿Sí? Y dice que procuremos, o sea, dice que nosotros debemos de anhelar dones espirituales y procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros es algo que necesitamos pedirle a Dios. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ir al versículo, al capítulo 14, al versículo 4. Y aquí dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Ok, aquí el apóstol Pablo dice que él quisiera que todos habláramos en lenguas, pero aún más que profetizáramos, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Ok? Vemos que el don de profetizar tiene un valor más alto que el don de lenguas. El don de lenguas tiene un valor alto siempre y cuando tenga la interpretación. ¿Por qué? Porque esto viene de carácter divino. Este es un don sobrenatural, hermanos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos que es muy importante que tú y yo pidamos. ¿Sí? Entonces, yo, en el nombre de Jesús, yo te exhorto, hermanos, a que tú y yo, en oración, en clamor, empecemos a pedirle a Dios por este don. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ir a la palabra. Al capítulo 14, versículo 11. Dice, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Pero fíjate bien, hermano, también dice la palabra que, por ejemplo, nosotros cuando estemos orando en lenguas, no lo hagamos en la congregación. O sea, cuando haya gente que no conoce, si tú y yo tenemos ese don, pues yo no puedo soltarme a orar así, porque la gente se va a asustar, va a decir, oye, ¿qué le pasa a este? No, está como medio loquito. ¿Sí? Eso es algo que tú y yo tenemos que guardarnos, ¿sí? Para nosotros mismos, solamente, como mencionábamos, ¿no? ¿Sí? Solamente que sea para un mensaje para edificar a la iglesia. Vamos a ir a la palabra en el orden de los cultos, en el versículo 26. Dice, ¿qué hay que hacer? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. O sea, hay un orden: 1, 2, máximo 3, y que uno interprete. Si no hay alguien que interprete, nos quedamos calladitos para nosotros mismos. ¿Sí? Tiene que haber, ¿ok? Si alguno dice, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Amén. Ok. Entonces vemos que Dios no es un Dios, por ejemplo, en el versículo 33 dice, porque Dios no es un Dios de confusión,
sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hoy en día hay cultos en donde la gente se avienta a hablar todos hablan en lenguas y se vuelve una manifestación así. No, ese no es el orden, hermanos. Aquí vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que debe de haber un orden en el culto, ¿sí? Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, ¿ok? Bueno, y vamos a ver algo bien importante, muy importante. En el versículo 39 y 40 vamos a ver que aquí hay algo bien importante. Dice: por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohíbas hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. O sea, entonces debe haber orden, sí. ¿Ok? Hoy en día hay cultos evangélicos, hay cultos donde pentecostales, donde pues todos dan rienda suelta, y no, debe de ser con orden, con orden. ¿Cómo voy a saber realmente que está operando el Espíritu Santo? Pues cuando hay orden. Si no hay orden, no es el Espíritu Santo, hermanos. Ahí tú disciernes, no es el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, porque luego te dicen, no, es que da rienda suelta al Espíritu, no, Santo, no lo reprima, no, espérate, dice que debe de ser en orden, ¿ok? Y nos da la instrucción de que cuando venga alguien que no conoce, algún gentil, alguien que no, pues que lo hagamos de una manera ordenada, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que obviamente esta persona no entre en una situación de decir, bueno, que estos están bien locos, ¿no? ¿Qué pasa con este culto, no? ¿Ok? Bueno, vamos a ver que la definición de este don es mediante el cual el Espíritu Santo comunica en lenguas extrañas palabras de adoración o intercesión y da mensajes a la iglesia para beneficio de la misma. ¿Ok? Entonces, el don de lenguas, ¿sí?, es aquel que mediante el Espíritu Santo se comunica en unas lenguas extrañas, palabras de adoración o intercesión, ¿sí? Y da mensajes a la iglesia para beneficio de la misma. Vemos que el hablar en lenguas en el Nuevo Testamento se puede identificar de tres maneras. La señal inicial del bautismo del Espíritu Santo: cuando alguien se bautiza y recibe el bautismo del Espíritu Santo, en ese momento hubo personas que recibieron y empezaron a hablar en lenguas como lenguas de fuego. Fue una manifestación sobrenatural. Esto apareció cuando la iglesia primitiva, que fueron los 12 discípulos, fueron bautizados, ¿sí? Y hubo una manifestación gloriosa del poder de Dios, del poder divino en estos creyentes, ¿sí? Vamos a ir a Hechos 2:1-4, ¿sí? Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Según el Espíritu, vemos que ahí dice según el Espíritu les daba, ¿ok? Vamos a ir a Hechos 10:44-48, en donde vemos que en el libro de Hechos son las manifestaciones del Espíritu Santo. Ajá. Esta es una señal inicial cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y por esto, hermano, tú pídelo con fe, creyendo, ¿sí?, rogándole a Dios, pero también no te vayas a sentir mal si Dios no te lo da, pero tienes que pedirlo. Yo te doy el consejo, yo lo pedí y lo creí y yo lo anhelaba, ¿sí?
y Dios me lo dio. Amén. Entonces, aquí tú y yo vamos a ir entendiendo claramente que es una señal de parte de Dios. Amén. Ok, vamos a ir a Hechos 10:44. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 10:44 al 48. Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces aquí es una señal inicial y vamos al capítulo 19, versículo 1 al 6. ¿Sí? (19:1 al 6). Amén. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Ok, bueno, entonces vemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo tiene una charla, una plática con personas que no se les había predicado sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, tú y yo hemos entendido que es una persona que nos va a ayudar. Bueno, también se puede a través de devocionales personales, ¿sí? A mí me ha pasado que cuando estoy yo de una manera personal e íntima con el Señor, de repente Él se manifiesta en hablar en lenguas, y cuando yo estoy orando, Él muestra realmente qué es lo que quiere que haga, ¿no? Cómo lo haga, de qué manera, ¿no? 1 Corintios 14:4 al 5, vamos a ver. ¿Sí? Esas son experiencias con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, 4, 5. Entonces, vuelvo a hacerte hincapié, hermanos, en el amor del Señor. Yo te exhorto, te invito a que tú busques en oración fervientemente que el Señor te dé este don, porque Dios anhela que tú y yo crezcamos en estos dones espirituales para edificación de su iglesia. Amén. Dice la palabra: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Ahora 14 al 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, para que oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Habla hasta el cantar, ¿no? El cantar con entendimiento y el cantar con el espíritu. Sí, ahorita veíamos en los cantos que estábamos cantando con la palabra.
por ejemplo el de Ibi, pues es un canto que está bien fundamentado en la mayoría de ese canto en la palabra, ¿no? Estamos cantando en el Espíritu. 14, 18, 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es preferible? Porque, bueno, pues obviamente si no hay interpretación, no tiene sentido. ¿Sí? Por eso tenemos que pedir el don de interpretación, el don de lenguas, pero también el don de interpretación. ¿Sí? Bueno, algo dicho en público que deba ser interpretado. 1 Corintios 14, 12, 13. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar a la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña pide no en poder interpretarla. Debo de pedirlo. ¿Sí dan cuenta, hermano? Hay que pedirlo. Hemos estado tocando el punto de la oración y es importante pedir, orar, ¿no? Sí. 1 Corintios 14, 27, 28. Si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2 o 3, o a lo más 3, por turno y un intérprete. Y Amén. si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Okay. ¿Qué yo debo de hacer cuando, por ejemplo, yo voy a un culto y veo que hay muchas personas hablando en lenguas? No, hermano, así no es el orden, perdón. Y si no hay intérprete, así no es el orden. No es. Ay, pero es que se van a molestar, se van a ofender. No, estamos haciendo algo que va a ofender más a Dios, ¿sí? A ofender más a Dios. ¿Por qué? Porque veíamos que Dios no es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que llamar a las personas a orden, no a desorden. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, el propósito de este don, hermanos, vemos que en los 3 usos mencionados el proceso físico y espiritual es el mismo, pero el propósito y uso son diferentes. En Hechos fue para uso evangelístico, para traer salvación. En 1 Corintios es para edificación privada del creyente, y en 1 Corintios vemos que es para beneficio de la congregación y de los incrédulos. ¿Ok? Entonces, en el libro de Hechos fue para uso evangelístico y para traer salvación. En el segundo fue para edificación privada del creyente, y en el tercero vemos que fue para beneficio de la congregación y de los incrédulos. ¿Ok? Bueno, entonces ese es su propósito. Las lenguas habladas en público no son para los creyentes, pero para los no creyentes como una señal de Dios. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Fíjate bien, ¿qué le pasó a estos? Vemos que cuando recibieron y fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, la gente se asombró. Dijeron, wow, ¿qué pasó? Esto no quiere decir que tú, fíjate bien, hay personas, hay iglesias que enseñan que el que pensaban que el que tenía el don de lenguas era más espiritual. No, ese es un don. Eso no te hace ser espiritual. O sea, es un don. ¿Sí? O que eran más, no, ya lo veíamos, no, que tiene más don el don de profecía. ¿Sí? Y que el don de lenguas es bueno, es espiritualmente bueno, sí, pero siempre y cuando haya don de interpretación. Si no, nada más le está hablando ¿al qué? A la persona, y es para edificación de uno mismo. ¿Lo podemos leer? Sí, ¿no? Es en Hechos 2:7. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partaos, Madaos, Elamitas, los que abatimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África más allá del siguiente, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de moscos. Bueno, mosto, pensaban que estaban ebrios. ¿Sí? Mosto es como vino. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en el versículo 21, 14-21. Dice: en la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablará este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Fíjate bien, el don de lenguas, hermanos, ¿para quién es? ¿Para quién es? A ver, aquí ya lo leímos. El don de lenguas dice aquí: son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. ¿Ok? La profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Ahí está. ¿Ok? Bueno, dice: entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Fíjense bien que el don de profecía es un don que la persona dice: wow, ¿cómo esta persona sabe mi vida? Oye, es como si me estuviera hablando a mí. ¿Y de dónde lo sabe si no me conoce? Y la gente se maravilla, y en ese momento dicen: realmente tu Dios es un Dios de poder. ¿Sí? Entonces, vemos que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ok? Amén. Entonces, ¿lo tenemos claro? Tenemos que tener esto bien clarito, ¿no? Bien. Entonces, las lenguas son para los incrédulos. La profecía es para los creyentes. Amén. Bueno, ok. Entonces, el propósito de la manifestación de hablar en lenguas es la edificación. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿De qué? De la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos que leer el capítulo 14 de Primera de Corintios, en donde se nos manifiesta este don, hermanos. Amén. ¿Ok? Entonces, vamos a poner la otra partecita, porque que le había comentado, hermano, porque aquí vamos a estudiar de una manera sintetizada. Sí, póngalo al principio, sí. En todo y al principio, ahí está. Ok. Ahí sí te tiene que dar con el mouse. Ahí está. Bueno. Ok. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, versículo 5 en la traducción viviente. Esta es la nueva traducción viviente. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ajá.
pero sobre todo que profeticéis. Bueno, hemos entendido que profetizar significa predicar. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando tú y yo hablamos en lenguas, ¿con quién estamos hablando? A Dios. ¿Sí? Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Por qué el lenguaje, el hablar en lenguas es importante? Porque este lenguaje, hermanos, el diablo, Satanás, no sabe lo que estás hablando tú con Dios. No lo entiende. Ajá. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice, así que quiero que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vuelvo a lo mismo, llegó un momento, hermanos, en que se les dio tanto importancia a las lenguas que la gente pensaba que los que teníamos el don de lenguas, wow, no, ay, no, son muy espirituales, no. No lo tenías, no tenías el Espíritu Santo, no. Sí, eso no quiere decir que no tengas al Espíritu Santo, sí, ¿ok? Si quiere, denle ahí la página del 1. Ok. Bueno, aquí viene algo muy tremendo, hermanos. Nosotros tenemos un Dios mudo. A ver, ¿tenemos un Dios mudo? No. ¿Tenemos un Dios que qué? Que habla. Entonces, tenemos que hablar. Si uno que ha provisto maneras para comunicarse con nosotros desde el principio, tenemos un Dios que habla y manifiesta su deseo continuo de intimidad con nosotros. O sea, entonces, Él habló en la creación dando existencia al mundo. Habló a sus hijos, Adán y Eva, en el paraíso que él había provisto. Habló a Noé para que construyera el arca. Conversó con Abraham acerca de dejar su tierra y parentela. Dios le habló a José acerca de María en un sueño por medio de un ángel. O sea, tenemos un Dios que habla. Habla. ¿Sí? Entonces, pues vemos que la clasificación pues a los dones, hay 9 gotitas de gracia que encontramos definidos en 1 Corintios 12, 8 a 10, y que además podemos dividir en 3 grupos: los ojos de Dios, la mano de Dios y la boca de Dios. ¿Sí? Vamos a ir a Corintios 12, 8 al 10. Ajá. Entonces, esto es bien importante, hermanos. Yo siempre se los voy a decir, o sea, tenemos un Dios que habla, un Dios que conversa. Pues, sus hijos, pues ¿cómo debemos de ser? Pues hijos que hablamos, que conversamos, que expresamos. Somos hijos y hijas de Dios. Entonces, pues, ahí vemos que Dios pues nos habla que no es un Dios mudo. Sí, Él cayó durante 400 años, pero vemos que se sigue manifestando hoy en día, ¿no? Cayó por un tiempo, sí, porque era necesario, pero y porque Él en su soberanía lo determinó, pero vemos que es un Dios que habla, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente. Entonces, 1 Corintios 12, 8, 10, ¿qué dice? Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Ok. ¿El 10 qué dice? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Amén. Okay, bueno, entonces ahí vemos. ¿Cuál es la clasificación ahí sí está bien, hermano, sí. Vamos a ver qué son los que hablan, los que tienen que ver con la boca de Dios. Pues es el de profecía, el de lenguas e interpretación de lenguas, ¿sí?
Los dones de discernimiento tienen que ver con la percepción, o sea, la mirada de Dios. Los dones de poder tienen que ver con el poder sobrenatural de Dios a través de milagros y obras portentosas. Pero a través de su boca, Él se comunica con su pueblo. Este es el don de profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Bueno, ¿qué es profecía? Fíjense bien, profecía es declarar el latido del corazón de Dios para con su iglesia, con el propósito de edificarla, de exhortarla y de consolarla. No es una habilidad, no, o aptitud o un talento, no es eso. Es enunciar en sí palabras dadas por el Espíritu en una situación específica. O sea, esto proviene de un don divino, ¿sí? Entonces Pablo el apóstol mira la profecía como una palabra de revelación y él se mantiene firme completamente dentro de la tradición hebrea de la profecía como una expresión inspirada por Dios. Amén. Okay, bueno, entonces, ¿cómo se expresa la profecía? La profecía contiene palabras que edifican, animan y consuelan, sirven como una señal para los creyentes. Revela que Dios está presente. Descubre los secretos de los corazones de los incrédulos. Vamos a ir a 14:22 de 1 Corintios, ¿sí? Y vamos a ver que descubre los secretos de los corazones de los incrédulos. Dice la palabra así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Ok, por ejemplo, en la Biblia, ¿a quién tenemos ejemplo de que le dio una profecía? A un incrédulo. ¿A quién tenemos? A Nabucodonosor. No lo entendí. Tuvo un sueño. El sueño lo temorizaba. Vemos que el rey de egipcio también tenía un sueño. ¿Sí? ¿Ok? Descubre los secretos de los corazones de los incrédulos. ¿Ok? La profecía tiene que ser probada. Fíjense bien. Llegó un momento en que imagínate cómo cuando empezaron a ver que lo que había dicho el profeta Daniel se ha cumplido, tuvo que ser probada. A la fecha, el último imperio, que es el babilónico, es el que va a terminar cayendo. ¿Sí? Por ejemplo, algo que tú no sabes es que el anticristo, por ejemplo, va a quemar Roma. En el tiempo de la gran tribulación, el anticristo va a quemar Roma. ¿Por qué? ¿Por qué va a quemar a Roma? Porque si tú no lo sabías, ¿qué hacían los romanos con los cristianos? Los quemaban. Lo mismo que ellos hacían con los cristianos, ahora el anticristo lo va a hacer con Roma. Fíjate, cómo Dios en sus tiempos perfectos va a obrar con justicia. Ajá. Ok, vamos a ir al capítulo 14, 29, 32. La profecía tiene que ser probada, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo le habla a Corintios que debemos de discernir. Entonces, por ejemplo, ¿qué sirve? Dice que contiene palabras que edifican, animan y consuelan, ¿sí? O exhortan. ¿Cómo sé que es una profecía realmente? Por ejemplo, si viene alguien y yo te profetizo que te vas a casar y te vas a ir a Canadá a vivir, eso no es profecía, eso es brujería. Eso es adivinación. ¿Por qué? Porque ¿cómo discernimos qué es edificación? Y eso pues solo es en la profecía, debe ser inspirada la palabra. Y adivinación pues es yo veo lo que va a pasar en el futuro y no está relacionado con la palabra. Ok, hoy en día vamos a recordar que los profetas del antiguo tiempo, sí, en el Antiguo Testamento sí eran videntes, sí. Establecieron las profecías y los acontecimientos que iban a suceder en este tiempo, sí, pero eso ya está cumplido. Hoy en día ya
es nada más esperar a vivirlo. Ya está dada la profecía. Ahora tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Le estamos probando que realmente lo que decía la palabra de Dios, Dios a través de sus profetas se está cumpliendo, sí, al pie de la letra. Pero entonces no hay nada nuevo que haya que demostrar. Ya no hay nada nuevo, ¿sí? Ok, entonces aquí tú y yo vemos que la profecía debe de ser probada. Sí. Dice la palabra, asimismo los profetas hablan 2 a 3 y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro, que estuviera sentado cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean aceptados. Amén. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Entonces tú y yo vemos que hay una manera en que tú y yo tenemos que hacer las cosas, ¿sí? ¿Ok? Adelante. Entonces, ¿cómo se prueba la profecía? Ahí, esto anótenlo, hermanos, ténganlo presente. ¿Cómo debemos probar la profecía? Número 1, prueben el contexto de la profecía. ¿Cuál es el contexto? Prueben si la profecía confirma lo que Dios ya está haciendo. Prueben la profecía determinando su beneficio. Prueben al profeta. Y punto número 5, prueben si la profecía se cumpla. Dice que si alguien viniera y diera palabra de Dios pero no se cumpliera, no le creamos, es un falso profeta, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? Por ejemplo, como te decía, hay profetas que dicen, no, yo te veo que te vas a casar. ¿Cuál es el beneficio? Es un beneficio personal, ese no es un beneficio que venga de parte de Dios. O sea, sabemos que todos nos vamos a casar, sí, ¿dónde, cuándo? No lo sabemos. Eso es en el tiempo de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, y hoy en día se está mal usando todo eso, ¿no? Se están llevando a las cosas a un nivel que, bueno, ya hoy en día en iglesias apostólicas pues se está hablando mucho sobre yo te profetizo que te vas a ir a tal lado y que allá vas a casarte, y pues no es así, ¿sí? Entonces la profecía, hermanos, tenemos que probar cuál es el contexto de la profecía. La profecía que daba parte